Buenas, amigos. Aquí Kyokito con otro capítulo. No tardé mucho y dirán, oye, Kyokito, ¿por qué otro capítulo de esto tan rápido? ¿Cuándo subirás Mayero? Sé que lo esperan, lo sé, pero solo denme tiempo. He estado más motivado en otras cosas que en Mayero, ya que no es algo que me guste tanto. Pero si me gusta, por algo le hice fix. Solo esperen a que llegue la inspiración. No pienso cancelar los demás fics ni nada, solo que para este ya tengo escrita casi toda la temporada, solo falta pulir cosas. Posiblemente en 6 capítulos de 1 hora ya tengamos la temporada 1 de DXD. He pensado hacerlo así ya que luego me confundo. Si añado cosas o no, es tema de que ya tengo escrito este fico muchas ideas anotadas, ya que me tomó en un momento donde estaba inspirado y justo estaba viendo la saga de Hades y la novela de DXD. Fue algo que pasó por casualidad y luego dije, creo que subiré esto al canal. Hablando de DXD, les diré que este fic está basado en su mayoría en las novelas, así que posiblemente adapte los 25 volúmenes si veo apoyo y sigo inspirado. Como curiosidad, si menciono Dragon Ball Z es porque en la novela se menciona, jaja. Lo digo porque algunos solo han visto el anime y pueden pensar, eso está muy fuera de lugar, bro, pero por ello lo menciono. Por el momento ya tengo adaptados los volúmenes 1 y 2 que, como digo, falta pulir unas cosas y meditar, ya que los terminé de escribir pero algunas partes no me gustaron, así que les haré una revisión. Sin más relleno, disfruten el capítulo. El día finalmente llegó. La Academia Kuo, un lugar de orden y elegancia, estaba a punto de recibir una fuerza que no comprendía. El sol de la mañana iluminaba el asfalto mientras los estudiantes caminaban hacia la entrada, pero todo movimiento se detuvo cuando Ayakos cruzó la puerta principal. Iba vestido con el uniforme de la academia, pero lo llevaba de una forma que desafiaba cualquier reglamento. La chaqueta negra, ajustada a sus anchos hombros, estaba desabrochada, revelando una presencia que intimidaba a metros de distancia. Su cabello oscuro y alborotado, junto a esa mirada gélida que parecía juzgar la existencia de todos, lo hacían destacar como un lobo entre ovejas. ¿Quién es ese?, susurró una chica de primer año, deteniéndose en seco. No puede ser, es demasiado guapo, murmuró otra, llevándose las manos a las mejillas con un sonrojo evidente. Pero da miedo, tiene una mirada de si me tocas, mueres. A medida que Ayakos caminaba junto a Aika, un pasillo humano se abría de forma instintiva. No era respeto, era el rastro de su cosmos que, aunque bajo, seguía siendo lo suficientemente pesado como para que los humanos sintieran una presión en el pecho. Las estudiantes se amontonaban en los pasillos, susurrando y señalando con una mezcla de deseo y temor. Es como un personaje de novela oscura. Se escuchó en un rincón. Míralo, ni siquiera parpadea. Ayakos, por su parte, caminaba con los puños en los bolsillos del pantalón, ignorando por completo el revuelo. Para él, esos murmullos eran como el zumbido de moscas insignificantes. Te lo dije, le susurró Aika, caminando con el pecho inflado de orgullo y una sonrisa de oreja a oreja. Ya eres la sensación. Media academia ya está planeando cómo pedirte tu número, pero lástima por ellas, ya tienes dueña. Ayako soltó un bufido audible. Estas humanas no tienen sentido del peligro. Llegaron finalmente a la puerta de madera noble de la oficina del director. Aika se detuvo y lo miró de arriba abajo una última vez, ajustándole un poco el cuello de la camisa con un gesto que parecía más una caricia provocativa. Bueno, aquí nos separamos, milord, dijo ella, lamiéndose la punta del dedo con esa mirada de lujuria que ya se estaba volviendo costumbre. Mi papá ya arregló todo con el director. Entra, firma lo que tengas que firmar y pon tu cara más legal. Yo tengo clase de matemáticas, así que no causes un genocidio mientras no estoy. Aika le guiñó un ojo, le dio una palmadita juguetona en el brazo y se dio la vuelta, alejándose por el pasillo mientras movía las caderas de forma exagerada, sabiendo que todas las miradas de envidia estaban sobre ella. Ayako se quedó solo frente a la puerta. Inspiró profundamente, sintiendo las variadas energías que emanaban del edificio. Había algo maligno cerca, lo sabía. Colocó su mano sobre el pomo de la puerta y la abrió con una fuerza controlada. Que empiece esta farsa, murmuró, al abrir la puerta, el ambiente cambió drásticamente. El aire dentro de la oficina estaba cargado de una energía mucho más refinada que la de los estudiantes del pasillo. Sentada tras el escritorio, se encontraba una chica de cabello corto y gafas, con una mirada gélida y analítica. Sona Citri.
A su lado, de pie como una sombra impecable, estaba la chica con la que Ayako había chocado antes, Tsubaki Shinra. Sona ajustó sus gafas, observando al joven con una intensidad que buscaba desmenuzar su alma. Como demonio de clase alta, detectaba que el estudiante de intercambios frente a ella era una anomalía. Bienvenido, Suikyo-kun, dijo Sona con voz calmada. Los documentos enviados por tus tutores están en orden. Soy Sona Citri, la presidenta del consejo estudiantil. Dado que eres un caso especial, me ofreceré personalmente para darte un recorrido por la academia y explicarte nuestras normas. Ayako ni siquiera parpadeó ante la oferta de la presidenta. Sus ojos pasaron de largo de Sona y se clavaron en Tsubaki, quien mantenía una postura rígida. No, sentenció Ayako, su voz retumbando en la oficina. Tú no me interesas. Que sea ella quien me guíe. Señaló a Tsubaki con un gesto imperioso. Tsubaki parpadeó, visiblemente confundida. No era común que alguien rechazara a la heredera del clan Citri para pedir su compañía, especialmente después de la tensa discusión que habían tenido en la calle. Sona arqueó una ceja, pero asintió levemente hacia su vicepresidenta. Si así lo deseas, Tsubaki, encárgate de él, ordenó Sona. Ambos salieron de la oficina y comenzaron a caminar por los pasillos ahora más silenciosos. Tsubaki mantenía una distancia prudencial, guiándolo mecánicamente hacia el gimnasio y los laboratorios, hasta que llegaron a un ala del edificio con menos tránsito. Ayako se detuvo en seco, obligándola a ella de detenerse también. Se giró hacia ella, y la presión en el aire aumentó de golpe. Las luces del pasillo parpadearon ante la súbita manifestación de su cosmos. Dime que eres realmente, soltó Ayako, acorralándola visualmente con su estatura. Desde la primera vez que nuestros cuerpos chocaron en esa calle, supe que no eras una simple mortal. Tu rastro no es humano. Tsubaki guardó silencio, su mano bajando instintivamente hacia donde podría invocar su poder, pero Ayako dio un paso más, su voz volviéndose un susurro peligroso. Responde, ¿acaso eres un espectro de Hades enviado para vigilarme en este destierro? Tsubaki lo miró con desconcierto genuino a través de sus gafas azules. ¿Espectro de Hades? ¿De qué hablas? No sé qué clase de criatura crees que soy, pero mis lealtades no pertenecen a ningún Hades. Ayako se entrecerró los ojos. Ella no mentía, lo cual lo irritaba aún más. Si no era un espectro, ¿qué clase de entidad demoníaca habitaba este mundo que se sentía tan familiar y a la vez tan ajeno a su inframundo? Tsubaki mantuvo la compostura a pesar de la opresiva presión que emanaba de Ayako. Dio un paso al frente, ajustándose las gafas con una elegancia que denotaba su estatus. No sé a qué te refieres con espectros, pero te equivocas de jerarquía, dijo ella con voz firme. Soy un demonio, la pieza de la reina de Sona Citri, heredera del clan Citri. Lo que sentiste es mi poder demoníaco, una de las tres grandes facciones de este mundo. Tsubaki comenzó a caminar con paso lento, invitándolo a seguirla. Sus instintos le decían que este joven no era un enemigo común, sino alguien profundamente desorientado. Usando un tono más suave, casi persuasivo, comenzó a cuestionarlo mientras subían las escaleras hacia la azotea. Ahora es tu turno. Ese poder que emanas, no es magia, no es energía sacra y ciertamente no eres un demonio. ¿Quién eres, Suikyo? ¿De dónde vienes realmente? Ayako buzó, molesto por tener que dar explicaciones a alguien que consideraba inferior, pero la curiosidad por entender este mundo lo venció. Al llegar a la azotea, con el viento agitando su cabello oscuro, se detuvo frente a la barandilla. Vengo de un tiempo donde los dioses caminaban sobre la tierra y la guerra se libraba por el destino de la humanidad, dijo de mala gana. Soy Ayako de Garuda, uno de los 3 jueces que gobiernan el inframundo bajo el mando de Hades. O al menos, lo era antes de que este mundo me reclamara. Tsubaki lo escuchó en silencio. Podría haber pensado que estaba loco, como Aika, pero ella podía sentir la verdad en el peso de sus palabras. Caminó hacia una máquina expendedora cercana, sacó 2 latas de soda y le extendió una. Tómala. Te ayudará a refrescar las ideas, dijo ella, sentándose en una banca mientras el sol bañaba la azotea. Ayako se sentó a su lado, abriendo la lata con una fuerza bruta que casi la dobla, sorprendiéndose por el sonido del gas escapando. Mientras observaban el horizonte de Kuo, Tsubaki comenzó su lección. Le explicó la existencia de las 3 facciones. Los demonios, los ángeles y los ángeles caídos, y cómo la gran guerra de la antigüedad había dejado a este mundo en un equilibrio tenso.
Ayakos la escuchaba con el ceño fruncido, bebiendo la soda con desconfianza. ¿Facciones? En mi mundo, solo existía la voluntad de los dioses y los hombres que morían por ella, comentó él, señalando un poste de luz cercano. Y esa tecnología de la que habla la humana de mi casa. Esas cajas con imágenes y estos metales que brillan. ¿Qué clase de magia es esa? Tsubaki soltó una pequeña risa, algo inusual en ella. Al verlo mirar con genuina confusión un simple teléfono celular que ella sacó de su bolsillo, confirmó sus sospechas. Ayakos era un guerrero de una era olvidada, un hombre fuera del tiempo. No es magia, Ayakos. Es ciencia. Los humanos han avanzado sin necesidad de milagros. Ya no necesitan invocar tormentas cuando pueden crear electricidad, explicó ella con paciencia. Pero para alguien que solía juzgar almas en el infierno, supongo que ver a los demonios yendo a la escuela debe ser el concepto más extraño de todos. Es patético, sentenció Ayakos, aunque su tono era menos agresivo. Pero este mundo es pacífico. Demasiado pacífico para mi gusto, lo sabía. Aika apareció jadeando, con la cara roja y el dedo índice apuntando directamente a Tsubaki. Se lanzó sobre el brazo de Ayakos, abrazándolo con una posesividad que casi lo hace perder el equilibrio. Te dejo solo 5 minutos para que te den un tour y ya estás en la azotea con la vicepresidenta. Gritó Aika, mirando a Tsubaki con chispas en los ojos. Tsubaki-san, no me importa que seas del consejo estudiantil, Suikyo-kun es mi invitado especial y mi futuro, bueno, ya sabes. No puedes usar tus encantos de chica intelectual con él. Tsubaki se puso de pie con elegancia, ajustándose las gafas sin perder la compostura, aunque una pequeña gota de sudor frío recorrió su nuca ante el espectáculo de Aika. Kiryu-san, solo estaba cumpliendo con mi deber de orientar al nuevo estudiante, respondió Tsubaki con voz monótona. Sí, claro. Orientarlo hacia tu corazón. Replicó Aika, tirando del brazo de Ayakos. Vámonos, milord. Tengo que marcarte con mi olor antes de que otra chica intente robarte. Ayakos miró a Tsubaki con una expresión que decía claramente: mátame ahora mismo. Sin decir palabra, dejó que la ruidosa humana lo arrastrara hacia la salida, bufando ante la humillación de ser celado como un objeto. Tsubaki se quedó sola en la azotea. El silencio regresó, solo roto por el suave murmullo del viento. Se acercó a la barandilla y miró hacia abajo, viendo a lo lejos cómo Aika seguía regañando a Ayakos mientras él caminaba con los hombros rígidos. Tsubaki bajó la mirada hacia la lata de soda que Ayakos había dejado en la banca. Estaba completamente abollada, marcada por la fuerza bruta de sus dedos. Ayakos de Garuda, pensó Tsubaki, sintiendo un extraño hormigueo en sus manos. Su presencia es abrumadora. Si lo que dice es cierto y él era un juez del infierno, Sona-sama debe tener cuidado. Un tiempo después, en el consejo estudiantil, Sona y Tsubaki estarían hablando. Sona guardó silencio, analizando la advertencia de su pieza más leal. Incluso si es así, no podemos dejarlo suelto. Debemos vigilarlo de cerca cada segundo. Pero hay un problema mayor. Sona miró una carpeta sobre su escritorio. Aika Kiryu. Tsubaki asintió, visiblemente preocupada. Es increíble, Sona-sama. Ayakos es una tormenta de odio y orgullo, pero le hace caso a Aika. Aika no tiene idea de con quién está durmiendo, susurró Sona. Está en un peligro constante. Si una facción enemiga se entera de quién es Ayakos, usarán a esa chica para llegar a él. Tsubaki dio un paso al frente, con una idea que había estado rondando su cabeza. Sona-sama, creo que es necesario que Aika sepa la verdad. No puede seguir creyendo que esto es un juego de rol o un anime. Deberíamos considerar unirla al clan Citri, o quizás hablar con Rias Gremory para que la tome bajo su protección. Necesita poder para defenderse, o al menos, la conciencia de que el mundo sobrenatural es real. Sona asintió lentamente, cruzando los dedos frente a su rostro. Si Aika se vuelve parte de nosotros, tendremos una forma legítima de vigilar a Ayakos las 24 horas. Pero por ahora, Tsubaki, tú serás su sombra. Observa cómo interactúa con los demás y, sobre todo, mantén a esa humana a salvo. Tsubaki hizo una reverencia, con la imagen de Ayakos mirando al cielo grabada en su mente. Sabía que la misión era peligrosa, pero había algo en aquel hombre que la obligaba a querer entender más sobre su extraña e imponente naturaleza. El sol comenzaba a teñirse de un naranja violáceo sobre la ciudad de Kuo, pero el ambiente entre Ayakos y Aika era cualquier cosa menos romántico.
Caminaban por la acera que bordeaba la academia, y la voz de Aika no había dejado de zumbar en los oídos del antiguo juez desde que salieron del edificio. «Es que no lo entiendes, Suikyo-kun», exclamaba Aika, gesticulando con las manos. «Tsubaki-san es de las que parecen frías pero en realidad son unas depredadoras intelectuales. Te estaba mirando como si fueras un descubrimiento arqueológico. Y tú ahí, tan tranquilo, tomando soda con ella. ¿Acaso ya no soy tu subordinada favorita?» Ayako se detuvo en seco. Sus puños se apretaron dentro de los bolsillos y una presión invisible hizo que las hojas secas del suelo comenzaran a girar en un torbellino violento. Su paciencia, un recurso escaso incluso en sus mejores días en el inframundo, se había agotado. «Cállate de una maldita vez», rugió Ayakos, girándose hacia ella con una mirada tan cargada de odio y poder que el aire pareció volverse pesado como el plomo. Aika retrocedió un paso, sorprendida por la violencia súbita en su voz. «Vete a la mierda con tus reclamos absurdos», continuó él, su voz vibrando con un tono gélido. «No soy tu juguete, ni tu novio, ni nada que tu mente retorcida haya inventado. Eres una mota de polvo que ha tenido la suerte de servirme, nada más. Lárgate a tu casa ahora mismo. Es una orden de tu lord». «Pero, Suikyo-kun», Aika sintió un nudo en la garganta. Sus ojos, usualmente llenos de picardía, se humedecieron tras sus gafas. «Solo quería... fuera de mi vista», gritó él, señalando el camino hacia su hogar. «Iré después. Si vuelves a abrir la boca para soltar esas estupideces, te juro que desearás no haber nacido jamás». Aika guardó silencio. Por primera vez, el miedo real se filtró en su corazón, pero fue reemplazado rápidamente por una profunda tristeza. Bajó la cabeza, asintiendo levemente, y comenzó a caminar sola hacia su casa, pensando que realmente había cruzado una línea y que Ayakos, su rey demonio, finalmente se había hartado de su presencia. Ayako se quedó solo, respirando el aire frío de la tarde. No se sentía mal por haberla gritado. En su mundo, la insolencia se pagaba con la muerte, así que ella había salido barata. Todo en este mundo le resultaba irritante y, a la vez, fascinante. Le molestaba la ligereza con la que los humanos trataban la vida, la forma en que desperdiciaban sus breves años en preocupaciones triviales como las relaciones sociales. Pero, por encima de todo, le molestaba a Aika. Esa mujer no poseía ni una pizca del respeto que un mortal debería profesar ante uno de los tres grandes del inframundo. Lo trataba como a un igual, o peor, como a una propiedad. Pareja, novio, cariño, palabras que para Ayako sonaban como blasfemias contra su autoridad. Mientras pensaba en su molestia, sus pies, guiados quizás por un instinto, lo llevaron a un sendero apartado cerca de la Academia Kuo. Era una calle flanqueada por un río de aguas tranquilas. El sonido del agua golpeando las piedras fue lo único que logró calmar. Ayako se detuvo y se inclinó sobre la barandilla de piedra, mirando hacia abajo. El agua del río estaba lo suficientemente clara como para actuar como un espejo. Allí estaba él. Su reflejo le devolvió la imagen de un joven de rasgos finos y afilados, una piel tan blanca que parecía tallada en mármol y un cabello negro azabache que, bajo la luz del crepúsculo, revelaba sutiles destellos morados. Sus ojos, dos amatistas profundas de tono púrpura, lo observaban con una intensidad que traspasaba la superficie líquida. Por un segundo, la realidad se distorsionó. No vio al joven con ropa civil. Vio la silueta masiva de las Apuris de la Garuda, con sus alas desplegadas cubriendo el río y el casco ocultando su humanidad. Vio al juez que dictaminaba quién sufría y quién ardía. Vio la autoridad absoluta del inframundo de Hades. «Suikyo», susurró Ayakos. ¿Quién era él realmente? ¿El juez más cruel de todo el inframundo o el hombre que se sacrificó por su hermano y sus amigos? «Te ves reflexivo. ¿Pasó algo con Aika?» La voz era serena, firme. Ayakos no necesitó girarse para saber quién era. Tsubaki Shinra se detuvo a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para compartir el espacio de su silencio. Ayako soltó un bufido cargado de fastidio y se irguió, aunque no apartó la vista del agua. «Esa idiota», gruñó, y sus dedos apretaron la piedra de la barandilla. «No deja de llamarme su novio y de usar esas basuras humanas de afecto». La muy estúpida pensó que no preguntaría qué significa eso. Suponía que era algún tipo de insulto de baja categoría, pero supe que hay libros en este mundo que definen esos conceptos. Tsubaki lo escuchaba con su tono serio habitual, aunque sus ojos brillaron con una pizca de curiosidad.
¿Consultó un diccionario para entender el concepto de un noviazgo, Lord Ayakos? Preguntó ella, manteniendo la compostura. Tuve que hacerlo, respondió él con una cara de molestia genuina. No puedo permitir que una subordinada me vincule a términos que implican una igualdad sentimental o, peor aún, una vulnerabilidad emocional. Es muy molesta. Cree que porque me permite vivir bajo su techo tiene derecho a inventar contratos de compromiso. Es una falta de respeto. Ayakos se volvió hacia ella, buscando en la reina de Zona un aliado que entendiera la lógica del poder. Pero Tsubaki no se rió, ni se burló. Simplemente se puso junto a él, apoyando también sus brazos en la barandilla y mirando hacia el río. Aika-san es impulsiva, dijo Tsubaki tras un momento. Pero este mundo se mueve por esos sentimientos que usted llama basuras. Para los humanos, y para muchos de nosotros, el afecto es lo que da sentido a la fuerza. Quizás ella no intenta insultar su autoridad, sino integrarlo a la única forma de realidad que conoce, la de la calidez. La calidez es para los que tienen miedo al frío de la muerte, replicó Ayakos, aunque su tono ya no era tan cortante. Incluso la muerte tiene un reflejo, señaló Tsubaki suavemente. Ayakos apretó los puños sobre la barandilla. El metal de sus nudillos crujió levemente. Este mundo es demasiado brillante, Tsubaki. Todo es color, ruido y lazos sociales. En el inframundo de donde vengo, solo existe el deber, luchar y el lamentar. Ver a esa humana, Aika, actuar como si el universo fuera un juego, me irrita. Tsubaki se acomodó las gafas, observando cómo el rostro de Ayakos en el reflejo del agua se veía atormentado, a pesar de su expresión estoica. Aika-san no ve el universo como un juego, dijo Tsubaki con calma. Ella lo ve como una oportunidad. Para ella, tú no eres un juez temible o un espectro de muerte. Eres alguien que apareció en su vida y la sacó de la rutina. Por eso se aferra a ti con esa terquedad. Los humanos son frágiles, por eso crean esos lazos que tanto te molestan. Es su forma de no ser arrastrados por la corriente que tú mencionas. Ayako soltó una risa seca, sin rastro de alegría. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí, perdiendo el tiempo con alguien que ni siquiera pertenece a tu jerarquía? Tu dueña debe tener tareas más importantes para su reina que explicarle la psicología humana a un muerto. Tsubaki no se inmutó por el tono cortante. Se giró ligeramente hacia él, dejando que el viento de la tarde meciera su largo cabello negro. Sona-sama tiene muchas tareas, es cierto. Pero ella también está intrigada por ti. Y yo, hizo una pausa, midiendo sus palabras. En este mundo lleno de demonios ambiciosos y ángeles caídos intrigantes, alguien que es honesto en su frialdad es refrescante. Ayakos la miró de reojo. Por un segundo, dime una cosa, Tsubaki, dijo Ayakos, cambiando de tema para alejar la conversación de sus sentimientos. ¿Realmente creen que este período de paz durará? Tsubaki se puso tensa, recuperando su postura militar de inmediato. Tal vez, comenzó ella, dejando la palabra suspendida en el aire mientras observaba cómo el morado del cielo se oscurecía. Tal vez la paz sea solo el nombre que le damos al tiempo entre dos guerras. En Kuo, las tres facciones han llegado a un equilibrio frágil, pero la historia nos ha enseñado que el equilibrio es lo más difícil de mantener. Ayako soltó un bufido que era mitad burla y mitad reconocimiento. La paz es una ilusión de los que tienen miedo a la sangre. En mi mundo esa maldita guerra santa pasa cada 250 años, sentenció él, cruzando los brazos sobre su pecho. Suikyo. Empezó Tsubaki con voz suave pero firme. ¿Fuiste una pieza clave en la guerra que participaste? ¿Qué es lo que realmente perdiste allí? ¿Había alguien a quien proteger? La pregunta golpeó a Ayakos como un impacto físico. Su rostro, que ya era duro, se transformó en una máscara de furia contenida. El cosmos a su alrededor vibró, haciendo que el agua del río bajo ellos se agitara violentamente. Suficiente. Bramó él, girándose con los ojos encendidos en un púrpura eléctrico. ¿Quién te crees que eres para indagar en mi pasado? No eres más que una subordinada de una facción menor en este mundo degradado. Mi vida, mis pérdidas y lo que hice bajo las órdenes de Hades no son de tu incumbencia. No me eres útil, mujer. Seguro estás aquí solo porque tus superiores te mandaron a espiarme. Tsubaki guardó silencio, recibiendo la ráfaga de presión espiritual sin retroceder, aunque su rostro palideció ligeramente. Suspiró con pesadez, cerrando los ojos.
No lo hago por órdenes, respondió ella con una calma que contrastaba con la furia de él. Solo te vi pensativo, mirando tu reflejo como si buscaras a alguien que ya no está. Quería saber cómo estabas, pero veo que prefieres la soledad de tu propio odio. Solo largo, escupió Ayakos, dándole la espalda de nuevo. Fuera de mi vista. Tsubaki no dijo más. Con su seriedad habitual, hizo una breve reverencia y comenzó a caminar, alejándose con pasos rítmicos y silenciosos por la callejuela que bordeaba el río. Ayako se quedó allí, pero la victoria de su orgullo se sintió amarga. Se miró las manos y luego miró los edificios modernos a lo lejos. Se sentía profundamente molesto consigo mismo. Estaba varado, humillado por su propia ignorancia en un mundo donde un niño sabía más que él sobre cómo comunicarse o encontrar información. Era un juez, un guerrero, y sin embargo, no entendía nada de la tecnología ni de la lógica de esta era. La idea de depender de la idiota de Aika para sobrevivir lo asqueaba. Espera, mujer. Le gritó a la distancia, rompiendo el silencio de la noche. Tsubaki se detuvo a unos metros. No se giró del todo, solo esperó. Ayakos caminó unos pasos y la señaló con un dedo, tratando de recuperar su autoridad. Te soporto más que a esa idiota de Aika, Kiryu sentenció, con la voz aún ronca. Así que quiero que me enseñes sobre las cosas actuales. Tecnología, historia, todo lo que este mundo usa para moverse. No seré el ignorante de nadie. Tsubaki lo miró de reojo. El atardecer ya se había extinguido, dando paso a un cielo morado profundo donde las estrellas brillaban con una claridad inusual, como si observaran al juez rendirse ante la necesidad de aprender. Una pequeña chispa de satisfacción, casi imperceptible, cruzó el rostro de la reina de Sona. Está bien, dijo ella con su seriedad habitual. Mañana después de clases, ¿puedes? Te enseñaré lo que necesitas saber. Ayako asintió con una rigidez que delataba su incomodidad, pero no se separó de ella. El silencio que siguió no fue el de antes. Ahora había una especie de tregua tácita. Tsubaki comenzó a caminar con paso pausado y, para su propia sorpresa, el juez de la Garuda la acompañó, caminando a su lado con las manos hundidas en los bolsillos, observando con desconfianza cada farola y cada coche que pasaba a su lado. El camino hacia la residencia donde se hospedaba Tsubaki estaba rodeado de árboles que proyectaban sombras largas bajo la luz de la luna. Ayakos caminaba con la mirada fija al frente. Mañana será una sesión larga, comentó Tsubaki, rompiendo el hielo suavemente. Hay mucho que cubrir si quieres entender cómo se maneja la información hoy en día. Ayakos se detuvo un momento, deteniendo también el paso de ella. La miró de reojo, con una seriedad que helaba la sangre. Escúchame bien, mujer, dijo con voz baja y profunda. Te he pedido que me instruyas en las artes de este mundo porque pareces ser la única con la disciplina necesaria para no hacerme perder el tiempo. Pero que esto te quede claro. Nunca vuelvas a mencionar cosas sobre mí, ni hagas preguntas personales. Tsubaki lo miró fijamente, notando cómo su mandíbula se tensaba. Mi pasado, quién fui o lo que perdí, son tumbas que no tienes derecho a profanar, continuó Ayakos, y por un instante, su cosmos vibró de forma melancólica. No busco una confidente, ni una amiga. Solo busco conocimiento para no ser un estorbo en mis propios planes. Si puedes mantener tu curiosidad bajo llave, entonces serás la maestra que necesito. Si no, buscaré otro método. Tsubaki mantuvo la compostura. Entendió que, para un hombre como él, mostrar su ignorancia tecnológica ya era una concesión enorme. Pedirle que abriera su corazón era, simplemente, pedirle que dejara de ser un juez del inframundo. Entiendo las reglas, Lord Ayakos, respondió ella con una leve inclinación de cabeza. No habrá más preguntas. Mi único objetivo será que dejes de ver este mundo como un enigma y empieces a verlo como una herramienta. Ayako soltó un gruñido de satisfacción, aunque sus facciones no se relajaron. Siguieron caminando hasta que llegaron a la entrada de la zona residencial de Tsubaki. Vete ya, ordenó Ayakos, dándose la vuelta antes de que ella pudiera decir adiós. Estaré en la academia mañana. Tsubaki lo vio alejarse en la oscuridad. Tsubaki se quedaría unos minutos aún viendo por dónde se fue, pensando para sí misma. Qué extraño eres, Ayakos de Garuda. Me intrigas. Ayakos se alejaba de la zona residencial con paso firme, dejando atrás a Tsubaki. El aire de la noche, aunque fresco, le resultaba irritante. Olía a asfalto y a esa energía eléctrica que tanto despreciaba.
Mientras caminaba hacia la casa de los Kiryu, sus pensamientos seguían dando vueltas a la advertencia que le había lanzado a la reina de Sona. No quería lazos, no quería compasión. Solo quería control. Sin embargo, su meditación fue interrumpida por un ruido caótico. El sonido de pasos torpes golpeando el pavimento y una respiración agitada que denotaba un terror puramente humano. Mierda, mierda, mierda. ¿Por qué me pasa esto a mí? Gritaba una voz chillona que Ayakos consideró molesta. Desde un callejón lateral, Issei Oudou salió disparado, tropezando con sus propios pies y cayendo rodando sobre el asfalto, justo a unos metros de donde Ayakos se encontraba. El chico estaba pálido, con el sudor corriéndole por la frente y los ojos desorbitados. Ayakos no se dignó a mirar al muchacho que temblaba en el suelo. Para el juez, aquel joven de uniforme escolar era simplemente otra alma insignificante, una presencia ruidosa que ensuciaba el silencio de su caminata. Por favor. Va a matarme. Gritó Issei, con los ojos fuera de sus órbitas mientras señalaba al ángel caído. El ser de alas negras soltó una carcajada arrogante, haciendo girar la lanza de luz en su mano. No te preocupes, niño. Tu amigo se irá contigo al infierno. Muere. El ángel caído se impulsó hacia adelante, lanzando la estocada de luz a una velocidad que, para un ojo humano, habría sido un destello mortal. Issei cerró los ojos y se cubrió la cabeza, esperando el final. Clan. El sonido no fue de carne siendo atravesada, sino de metal chocando contra algo infinitamente más duro. Issei abrió un ojo y se quedó petrificado. Ayakos ni siquiera había sacado las manos de sus bolsillos. Se limitó a inclinar la cabeza 1 milímetro, y la lanza de luz se había desintegrado al impactar contra una barrera invisible de cosmos que rodeaba al juez. ¿Eso es todo?, preguntó Ayakos con una voz tan fría que el pavimento pareció cubrirse de escarcha. Tu luz ni siquiera sirve para iluminar mi camino. Imposible. El ángel caído retrocedió, aterrado. Nadie puede detener una lanza de luz con el cuerpo desnudo. ¿Qué clase de monstruo eres? Ayako soltó un suspiro de aburrimiento. En un movimiento tan rápido que Issei solo pudo ver un rastro púrpura, el juez sacó su mano derecha y sujetó al ángel caído por el cuello antes de que éste pudiera reaccionar. Lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Soy aquel que decide tu sentencia, sentenció Ayakos. Sin esfuerzo aparente, una presión de cosmos púrpura estalló desde su mano. El ángel caído ni siquiera pudo gritar. Su cuerpo fue envuelto por una energía gravitacional que lo comprimió hasta convertirlo en partículas de luz negra que se disolvieron en el aire. No quedó ni una pluma. Ayako se sacudió la mano, como si hubiera tocado algo sucio, y reanudó su caminata sin dirigirle una sola palabra al chico que seguía en el suelo. Issei se quedó allí, con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Había visto a tipos fuertes en la televisión, pero esto era otro nivel. La arrogancia, el poder abrumador, la mirada de desprecio absoluto hacia todo lo que no fuera él mismo. ¡Wow! Exclamó Issei, recuperando el aliento mientras veía la espalda del juez alejarse en la oscuridad. Ese tipo es como Vegeta de Dragon Ball en la vida real, incluso da más miedo. Es un puto amo. Ayakos, que tenía un oído sobrehumano, se detuvo un instante al escuchar el extraño nombre que el chico gritó. ¿Vegeta? Pensó Ayakos, frunciendo el ceño. Otro término estúpido de este mundo, Tsubaki tendrá que explicarme eso también. Sin mirar atrás, desapareció en las sombras de la calle, dejando a un Issei completamente impactado por la demostración de poder más brutal que había visto en su vida. Ayakos llegó a la casa de los Kiryu con el humor por los suelos. La interrupción del ángel caído y los gritos absurdos del chico del uniforme lo habían dejado con una sensación de suciedad que ni el viento nocturno podía quitar. Entró en la vivienda en absoluto silencio, moviéndose como una sombra para evitar que los padres de Aika, o la misma Aika, lo asaltaran con preguntas triviales. Se encerró en la habitación que le habían asignado. El cuarto estaba lleno de pósters de bandas de música y objetos que Ayakos consideraba basura moderna. Se sentó en el escritorio, donde reposaba un diccionario de japonés moderno que le había quitado a Aika días atrás bajo la excusa de que estaba estorbando. Vegeta, masculló entre dientes mientras abría el libro con una brusquedad que casi rasga las hojas. Es mocoso, gritó ese nombre como si fuera un título de nobleza o un insulto.
Empezó a pasar las páginas con velocidad, sus ojos púrpuras escaneando las palabras con una intensidad que habría intimidado a cualquier bibliotecario. Vandalismo, no. Basto, no. Vector, tampoco. Cerró el diccionario con un golpe seco que hizo vibrar los muebles de la habitación. No estaba ahí. Su frustración creció. El hecho de que un adolescente supiera cosas que él no, le resultaba intolerable. Se cruzó de brazos y se quedó mirando el techo, analizando la situación con la frialdad de un estratega. Se obligó a volver al libro, pero esta vez no buscó nombres extraños. Empezó desde la letra A, leyendo cada definición, cada kanji y cada uso gramatical. Ayakos, el juez de la Garuda, el hombre que una vez comandó legiones en el inframundo, pasó el resto de la madrugada encorvado sobre un diccionario de secundaria, devorando el idioma de este tiempo como si fuera una técnica prohibida. A veces, se detenía en palabras como paz, tecnología o lazo, y una mueca de desprecio cruzaba su rostro. Pero seguía leyendo. Sabía que Tsubaki lo pondría a prueba al día siguiente, y su orgullo no le permitiría fallar ni una sola pregunta frente a la reina de Sona. Cuando los primeros rayos del alba empezaron a filtrarse por la cortina, Ayakos cerró el libro. No había dormido, pero su cosmos lo mantenía alerta. Mañana, susurró, mirando el diccionario. Mañana sabré qué es ese Vegeta, y aprenderé a usar este mundo antes de que este mundo intente usarme a mí. Ayakos, ¿estás despierto? La voz de Aika sonaba inusualmente suave, carente de su tono burlón o mandón de siempre. Oye, yo, quería hablar contigo. Ayakos suspiró, cerrando los puños sobre la mesa. Lo último que quería era lidiar con la humana después de una noche entera tratando de procesar la lógica de este mundo. Pasa, respondió con su tono seco y autoritario. Aika abrió la puerta lentamente. No llevaba sus gafas puestas aún y vestía su pijama de osos. Se quedó de pie en el umbral, jugueteando con un mechón de su cabello y mirando hacia el suelo, evitando la mirada penetrante del juez. Siento lo de ayer, soltó de golpe, sin preámbulos. Sé que a veces soy una molestia y que te presiono demasiado con mis tonterías. Es solo que, bueno, eres el primer invitado que tenemos que no parece querer huir de mi padre, y yo, supongo que me emocioné de más intentando que encajaras. Ayakos la observó en silencio. La disculpa le resultó extraña. En su mundo, las disculpas solían ir acompañadas de súplicas por la vida o de sangre. Ver a una chica joven simplemente arrepentida por ser molesta era una de esas sutilezas sociales que el diccionario no explicaba bien. No necesito tus disculpas, humana, dijo Ayakos, aunque su voz no sonó tan cortante como de costumbre. Solo necesito que entiendas que mi tiempo no es el tuyo. Mi propósito en este lugar no es jugar a ser tu novio ni asistir a tus reuniones triviales. Aika levantó la vista, sorprendida por la falta de un insulto directo. Entonces, sus ojos se posaron en el escritorio. ¿Estuviste leyendo el diccionario toda la noche?, preguntó, acercándose un paso. Ayakos, si querías aprender palabras nuevas, podrías habérmelo pedido. Hay formas más divertidas de aprender japonés que memorizando un libro de texto. Ayakos se puso de pie, recuperando su porte de superioridad. No busco diversión. Busco conocimiento. El conocimiento es poder, y en este mundo estoy desarmado. Aika soltó una pequeña risa, esta vez más sincera. Eres un caso perdido de seriedad. Se dio la vuelta para salir, pero antes de cerrar la puerta, se asomó de nuevo. Por cierto, Ayakos, gracias por no haberme mandado a la mierda hoy y gracias por aceptar mis disculpas. Eres un gruñón, pero creo que eres un gruñón con buen corazón. La puerta se cerró y Ayakos se quedó solo en la penumbra de la habitación. Buen corazón, repitió él con desprecio, aunque una parte de él recordaba el sacrificio de Suikyo por su hermano. ¡Qué concepto tan estúpido! Tiempo después, tanto Aika como Ayakos se prepararían para ir a la academia. Mientras él terminaba de ajustar su postura, la madre de Aika apareció en la entrada con una sonrisa radiante, sosteniendo los almuerzos. Aquí tienen, mis niños, dijo la mujer con entusiasmo, ignorando la expresión gélida de Ayakos. De verdad, Ayakos-kun, cada mañana me impresiona lo guapo y elegante que eres. ¡Qué porte! Siempre digo que me hubiera encantado tener un hijo como tú, aunque, bueno, quizás uno un poquito más cariñoso, añadió soltando una risita mientras le apretaba una mejilla al juez.
Ayako se mantuvo rígido como una estatua de mármol, permitiendo que la mujer se tomara esas libertades solo porque, en su extraño código de honor, ella era la proveedora del hogar temporal. La madre de Aika le dio un beso en la mejilla a su hija y luego, sin dudarlo, le plantó otro en la mejilla a Ayakos para despedirlos. «Vayan con cuidado», gritó desde la puerta. Ayako se limpió la mejilla con el dorso de la mano una vez que estuvieron a unos metros de la casa, soltando un gruñido bajo. «Tu madre es una mujer persistente», masculló. «Ay, vamos. Solo te quiere», respondió Aika caminando a su lado. «Pero oye, te noto más pensativo de lo normal hoy. ¿Sigues dándole vueltas al diccionario?» Ayakos guardó silencio unos segundos, mirando hacia los edificios comerciales que empezaban a abrir sus puertas. Finalmente, habló con una voz cargada de un orgullo que intentaba no sonar como una derrota. «Aika. Antes de ir a esa academia, quiero que me compres un libro. Uno sobre etiquetas y normas sociales», soltó de golpe, mirando hacia otro lado. «Necesito entender por qué los humanos de esta era actúan de forma tan errática». Aika se detuvo en seco, abriendo mucho los ojos. Lentamente, una sonrisa burlona y maliciosa empezó a dibujarse en su rostro. «No puedo creerlo», exclamó ella, empezando a reírse. «Oh, el gran señor oscuro tiene corazón después de todo. Estás pensando en mí y en no hacerme quedar mal, ¿verdad? Quieres aprender a ser un caballero para tu novia». «No digas estupideces, humana», gruñó Ayakos, pero era tarde. Aika soltó un grito de alegría y se lanzó sobre él para darle un abrazo efusivo. «Eres tan tierno cuando quieres, Ayakos». Debido al impulso del abrazo y a que Ayakos estaba más pendiente de apartar a Aika que de su entorno, no percibió la pequeña presencia que venía distraída en la dirección opuesta. Clac. El impacto fue inevitable. Al chocar, Aika soltó a Ayakos y una pequeña figura vestida de blanco y azul salió despedida hacia atrás, cayendo al suelo con un gemido de sorpresa mientras una maleta vieja se abría, desparramando un par de libros y un rosario. «Ay. Lo siento muchísimo», exclamó una voz dulce y cargada de nerviosismo. Ayakos bajó la mirada con el ceño fruncido. En el suelo, tratando de recoger sus cosas, había una chica de cabello rubio cenizo y ojos verdes, vestida con un hábito de monja. «Oye, ten más cuidado», dijo Aika, recuperando el equilibrio. «Ah. ¿Estás bien? Déjame ayudarte». Aika se agachó para ayudarla, mientras Ayako se quedaba de pie, observando a la monja con una mezcla de sospecha y curiosidad. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los púrpuras de Ayakos. «Muchas gracias, soy un poco torpe», dijo la monja, haciendo una reverencia. «Siento haber chocado con usted, señor. Soy nueva aquí, me llamo Asia Argento. Busco la iglesia de la ciudad, me dijeron que estaba por aquí». Aika se apresuró a recoger la maleta y los libros desparramados, pero lo que ocurrió a continuación la dejó completamente helada. Ayakos, el temible juez que apenas se dignaba a mirar a los mortales, se agachó con elegancia y recogió el rosario y un pequeño devocionario del suelo con una parsimonia casi solemne. «Ayakos», tartamudeó Aika, con los ojos como platos. «Tú ayudando. ¿Se va a acabar el mundo hoy?» Ayakos se puso de pie y le entregó el rosario a Asia sin decirle una palabra, aunque sus ojos púrpuras se mantuvieron fijos en los de la monja por un segundo extra. Asia, con las mejillas encendidas, le dedicó una sonrisa llena de gratitud. «Muchas gracias, señor, es usted muy amable», dijo Asia. Mientras caminaban rumbo a la iglesia, Aika, que no perdía el tiempo, ya iba del brazo de Asia como si se conocieran de toda la vida. «Ya verás, Asia. Kuo es genial una vez que le agarras el truco. Y él», señaló Ayakos con el pulgar, «él también puede ser tu amigo, ¿verdad, Ayakos?» «No me interesa socializar», respondió él tajantemente, mirando hacia el horizonte. «No he venido a este mundo a coleccionar afectos innecesarios». Asia bajó la cabeza de inmediato, sintiéndose un poco rechazada por la frialdad de su voz. Aika soltó un suspiro dramático y le dio una palmadita en la espalda a la monja. «Ay, discúlpalo, Asia. Es un tsundere de manual. Se hace el duro y el señor de las sombras, pero tiene buen corazón, aunque se muera antes que admitirlo». Ayakos iba a replicar algo punzante cuando sus ojos se detuvieron en un letrero de madera y cristal. Biblioteca Municipal de Kuo. Sus ojos se iluminaron con una chispa de determinación.
Humana, dijo Ayakos deteniéndose. Aquí hay libros. Podemos buscar eso que te mencioné antes. Aika sonrió con complicidad y los tres entraron al edificio. El olor a papel viejo y el silencio absoluto parecieron relajar a Ayakos de inmediato. Asia miraba las estanterías con asombro. Siempre he querido leer libros con mis amigos, y quizás beber algo de té o café mientras hablamos, comentó Asia con ilusión. Yo no soy mucho de libros aburridos, jeje, admitió Aika rascándose la nuca. Me gusta más el anime, el manga y esas cosas. Pero este señor es todo un cerebrito. Ayer se leyó todo el diccionario en una sola noche. Ayakos, que estaba hojeando un índice, soltó con voz grave. Era necesario. Tenía que saber qué es un Vegeta. Aika se quedó petrificada un segundo antes de soltar una carcajada que casi hace que el bibliotecario los eche del lugar. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó ella entre risas. Me lo dijo un tonto anoche, respondió Ayakos recordando a Issei. Dijo que me parecía a él. Aika se llevó una mano a la barbilla, analizando la figura imponente de Ayakos. Bueno, pensándolo bien, es uno de los personajes de un anime muy famoso, Dragon Ball. ¿En serio no lo conoces? Sé que estás muy metido en tu papel de juez del inframundo, pero pensé que eras un verdadero otaku dedicado. Cada vez creo más que tu rol te consumió el cerebro. Ayakos cerró el libro que tenía en la mano con un golpe seco. No es un rol, Aika. Y si ese tal Vegeta es alguien que no tolera la debilidad, entonces quizás el tonto de anoche tenía algo de razón. Ahora, busca el libro de normas sociales o salgamos de aquí. Aika, divertida por la curiosidad de Ayakos, terminó comprando el libro de etiquetas sociales y, casi por travesura, agregó un tomo de Dragon Ball a la cuenta. Toma, señor juez, dijo Aika entregándole los libros con una sonrisa pícara. Si quieres entender este mundo, tienes que conocer a su verdadero rey. Estudia a tu referente social. Creo que tienen el mismo problema de actitud. Ayakos recibió los libros con una solemnidad exagerada, guardándolos bajo el brazo como si fueran pergaminos prohibidos. Asia los miraba con ternura, conmovida por la extraña dinámica entre ellos. Al salir de la biblioteca, Aika miró el mapa en su teléfono y luego a Asia con una mueca de preocupación. Oye, Asia, odiaría decírtelo, pero esa iglesia a la que vas está al otro lado de la ciudad. Es la única del pueblo y está prácticamente en las afueras, en una colina bastante aislada. Caminando nos va a tomar una eternidad. ¿De verdad? Asia se puso nerviosa. Oh, no, llegaré muy tarde. Va, no te preocupes, respondió Aika restándole importancia con un gesto de la mano. A mí no me importa llegar tarde a clases, y a este señor, bueno, ayer fue su primer día y ni siquiera se dignó a entrar al salón. Se quedó a que Tsubaki le hiciera ojitos, eso último lo diría algo molesta. Ayakos no se molestó en desmentirla. Para él, sentarse en un pupitre a escuchar lecciones sobre matemáticas humanas era una pérdida de tiempo. El trayecto hacia la iglesia fue largo. Caminaron durante casi 40 minutos bajo el sol que empezaba a subir en el horizonte. Atravesaron zonas comerciales, cruzaron puentes y finalmente se adentraron en los senderos más silenciosos que llevaban a la periferia de Kuo. Durante el camino, Ayakos no decía nada, pero su mente no descansaba. De vez en cuando, abría el manga de Dragon Ball y observaba las viñetas con el ceño fruncido. Príncipe de los Saiyajin, murmuró para sí mismo, analizando la expresión de orgullo de aquel personaje. ¿Su arrogancia es aceptable? Aunque, este concepto de superar los límites resulta vagamente familiar. Asia lo observaba caminar, notando cómo su presencia parecía dominar el sendero. A pesar de su silencio, Ayakos no permitía que nadie se acercara demasiado a las dos chicas, manteniendo siempre una vigilancia periférica que Asia interpretaba como protección. Finalmente, el aire cambió. El aroma a flores silvestres fue reemplazado por un olor rancio a humedad y piedra fría. La vieja iglesia se alzaba al final del camino, solitaria y decadente, rodeada de árboles secos que parecían garras rascando el cielo. Llegamos, dijo Aika, deteniéndose frente a la verja oxidada. Es un poco tétrico, ¿no crees, Asia? Ayakos cerró el manga y levantó la vista. Sus sentidos se agudizaron al instante. La estructura frente a ellos no era solo un edificio abandonado. Para sus ojos expertos en el inframundo, la iglesia estaba rodeada de una vibración de rechazo, como si el suelo mismo intentara expulsar lo que sea que habitara dentro.
Ayako se detuvo en seco justo antes de que Asia tocara el picaporte de madera podrida. Su mano, firme y gélida, se interpuso en el camino de la monja, sujetando la puerta con una fuerza que hizo crujir los goznes. No entres, sentenció Ayakos. Su voz había bajado varias octavas, adquiriendo ese tono de autoridad absoluta que usaba en el inframundo. Hay una energía maligna emanando de este lugar. Asia se quedó paralizada, pero tras un segundo, le dedicó a Ayakos una sonrisa llena de una fe casi ingenua, una que al juez le pareció exasperante. No se preocupe, señora Ayakos, dijo ella con suavidad. Soy una enviada de la iglesia. He venido precisamente para servir en lugares donde la luz hace falta. Si hay oscuridad aquí, es mi deber estar presente. Dios me protegerá. Ayako soltó un bufido de desprecio, pero no la soltó. Tu Dios no tiene jurisdicción sobre lo que habita aquí dentro. Si vas a entrar, yo iré contigo. No permitiré que esas cosas me sigan molestando. Aika, aunque asustada por el ambiente tétrico, se pegó al brazo de Ayakos. Los tres empujaron las puertas y entraron. El interior de la iglesia estaba en ruinas. Bancos volcados, cristales rotos y una capa de polvo que cubría las imágenes sagradas. Sin embargo, no estaban solos. Desde la penumbra del altar, un hombre vestido de sacerdote caminó hacia ellos. Tenía el cabello canoso y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, los cuales destellaban con una locura mal contenida. Era Fred Seilzen. Vaya, vaya. Así que tú eres la pequeña monja que enviaron de Europa, dijo Fred, ignorando por completo la santidad del lugar mientras jugueteaba con una pistola. Llegas tarde, Asia Argento. Asia hizo una reverencia, nerviosa. Lo siento, padre. ¿Estos amigos me ayudaron a llegar? Fred soltó una carcajada estridente que resonó en las paredes vacías. Sus ojos se fijaron entonces en Aika y, finalmente, en Ayakos. Se detuvo en seco, frunciendo el ceño con asco. ¿Amigos? Escupió Fred, haciendo un gesto de desprecio con la mano. Escucha bien, niñita, este es un lugar sagrado, no un parque de diversiones para adolescentes con delirios de grandeza. Tú quédate aquí, y ustedes dos, señaló a Aika y Ayakos con su arma, lárguense. No quiero basura mundana ensuciando mi iglesia. Fuera de aquí antes de que pierda la paciencia. Aika retrocedió un paso, intimidada por la mirada desquiciada del sacerdote, pero Ayakos no se movió ni un milímetro. Al contrario, dio un paso al frente, haciendo que el suelo de mármol vibrara bajo sus pies. Su cosmos empezó a filtrarse, haciendo que las sombras de la iglesia se alargaran de forma antinatural. ¿Tu iglesia? Preguntó Ayakos, mirando a Fred como si fuera un insecto que acababa de descubrir bajo una piedra. Y tú no eres más que un perro guardián. ¿Quién te dio la autoridad para ordenarme algo a mí? Fred se puso tenso, su sonrisa desapareció para dar paso a una mueca de odio puro. ¿Qué dijiste, pedazo de...? Cuestiona tus palabras antes de soltarlas, le interrumpió Ayakos con frialdad. Porque si vuelves a levantarme la voz, haré que este templo sea tu tumba antes de que puedas pedir perdón. La atmósfera dentro de la iglesia abandonada era asfixiante. Fred Seilzen, con su mirada de psicópata y su risa estridente, mantenía a Asia Argento sujeta por el cuello, presionando una espada de luz contra su garganta. Aika estaba de rodillas, paralizada por el miedo. Un paso más y esta pequeña santa se va directo a conocer a su jefe. Gritó Fred, lamiendo sus labios. Y después me cobraré cada segundo de tu arrogancia con los gritos de estas dos perras. Ayakos no se inmutó. Sus manos tomando los libros, y su expresión era de un aburrimiento letal. Estás intentando chantajear a un juez, jajaja, insolente. Ni siquiera voy a usar mis manos contra alguien tan insignificante. Solo dejaré que sientas un rastro de lo que te espera en el infierno. Ayakos no se movió de su lugar. Sus ojos púrpuras se entrecerraron mientras su cosmos, todavía lejos de estar al 100% de su capacidad total en este mundo, comenzaba a arder de forma contenida. Necesitaba castigar a esa rata, pero sin reducir toda la ciudad a cenizas. Te crees un verdugo, pero ni siquiera eres digno de ser una mierda en mi zapato, dijo Ayakos con una voz que helaba la sangre. Te mostraré una fracción del viento que arrastra a los pecadores. ¡Aleteo de Garuda! Una ráfaga de viento negro y presión invisible estalló desde el centro de la iglesia. A pesar de no ser su potencia total, la técnica fue devastadora.
El aire se comprimió con tal violencia alrededor de Fred que su brazo derecho, el que sostenía la espada, fue forzado hacia atrás de forma antinatural. Se escuchó un crack seco y múltiples huesos del sacerdote se rompieron. El impacto de la onda de choque secundaria golpeó el pecho de Fred, hundiendo sus costillas y elevándolo varios metros en el aire antes de estrellarlo violentamente contra el altar de piedra. Fred cayó al suelo como un muñeco roto, escupiendo una gran cantidad de sangre. Sus ojos estaban desorbitados por el terror. Acababa de experimentar una fuerza que nunca había visto. Esto que has sentido, no es más que una brisa comparado con mis verdaderas alas, sentenció Ayakos, caminando hacia él con una parsimonia aterradora. Si mi cosmos estuviera completo, tu cuerpo se habría desintegrado antes de poder gritar. Fred, temblando y dándose cuenta de que estaba frente a un monstruo que superaba cualquier lógica, lanzó una bomba de humo con su mano sana y huyó desesperado entre las sombras, dejando tras de sí un rastro de sangre y el eco de su propio pánico. Ayako se quedó de pie en el centro de la iglesia, rodeado por el polvo que aún flotaba tras la desaparición de Fred. Su mirada se posó en Asia, quien seguía temblando ligeramente, aferrada a su rosario como si fuera lo único sólido en un mundo que acababa de volverse aterrador. Aika, recuperándose del impacto de ver a su invitado romper huesos con solo la presión de su energía, se acercó a la monja y la tomó de las manos. Luego, miró a Ayakos y después el estado ruinoso del altar. Asia, no puedes quedarte aquí, dijo Aika con firmeza, aunque su voz aún tenía un rastro de miedo. Ese loco dijo que volvería, y este lugar se cae a pedazos. No voy a dejar que te pase nada malo. Asia levantó la vista, confundida. ¿Pero a dónde iré? No conozco a nadie más en esta ciudad. Aika infló el pecho y miró a Ayakos, como pidiendo su aprobación silenciosa, aunque sabía que él no se la daría fácilmente. Te quedarás en mi casa, sentenció Aika. Por un tiempo, al menos hasta que todo esto se aclare. Mis padres no tendrán problema, y además, miró de reojo al juez, estarás bajo el mismo techo que el Señor de las Sombras. Si ese tipo vuelve, Ayakos lo mandará a volar otra vez. Ayakos soltó un bufido de fastidio, cruzándose de brazos. Mi habitación no es un refugio para monjas perdidas, humana. Ya es bastante irritante soportar tus gritos como para añadir los rezos de una monja. Oh, cállate. Le espetó a Aika, perdiéndole un poco el miedo tras ver que, en el fondo, la había protegido. Bien que la ayudaste a recoger sus cosas hace un rato. Asia se viene con nosotros y punto. Ayakos cerró los ojos y exhaló un suspiro pesado. Haz lo que quieras. Pero si empieza a pedirme que me confiese o a hablar de su dios a las 3 de la mañana, no me haré responsable de dónde termine su cama. Asia, conmovida hasta las lágrimas por la oferta, hizo una profunda reverencia. Muchas gracias. Prometo ser de ayuda en la casa, puedo cocinar y limpiar, de verdad, gracias por no dejarme sola. El camino de regreso fue mucho más silencioso. Aika llevaba a Asia del brazo, explicándole cómo funcionaba la ducha y las reglas de la casa para que no se sintiera extraña. Ayakos caminaba unos pasos por detrás, con el libro de etiquetas sociales en una mano y el tomo de Dragon Ball en la otra. De vez en cuando, el juez abría el manga y leía una página, comparando las viñetas con lo que acababa de ocurrir. «Ataque Big Bang», murmuró, viendo una imagen de Vegeta. Un nombre pretencioso para una simple explosión de energía. Aunque reconozco que su mirada tiene un rastro de la soberbia que se requiere para mandar. Al llegar a la casa, la madre de Aika los recibió con un grito de sorpresa al ver a la nueva integrante. ¡Ay, pero qué linda! ¡Una monjita!, exclamó la mujer, abrazando a Asia de inmediato. Aika, ¿por qué no me dijiste que traerías a una amiga tan dulce? Pasa, justo estaba preparando la cena. Ayakos aprovechó el caos de las presentaciones para escabullirse a su habitación. Se sentó en su escritorio, dejó los libros sobre la madera y se quedó mirando el techo. El silencio de su cuarto se vio interrumpido por las risas de Aika y Asia en la cocina. Este mundo es extraño, susurró Ayakos para sí mismo. Abrió el libro de etiquetas sociales en la primera página y empezó a leer. Regla número 1. El saludo es la base de toda convivencia. Tonterías, dijo, pero no cerró el libro. La noche se había asentado sobre Kuo con una calma que contrastaba con la violencia de la mañana. En la casa de los Kiryu, el silencio solo era interrumpido por el suave zumbido del refrigerador y el tic-tac de un reloj de pared.
Ayakos estaba sentado en la penumbra de su habitación, con la única luz de una pequeña lámpara de escritorio. Frente a él, el manga de Dragon Ball estaba abierto en una página donde el personaje de Vegeta mostraba una expresión de furia y orgullo herido. El juez comparaba esa imagen con lo que sentía en su propio pecho. Una mezcla de superioridad y extrañeza ante este mundo. Un suave roce en la madera de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo con su voz profunda, sin apartar la vista del papel. La puerta se abrió lentamente y Asia entró, sosteniendo una bandeja con 2 tazas de té humeante. Se veía pequeña y frágil en ese entorno, pero sus ojos verdes brillaban con una determinación serena. Siento interrumpir su lectura, señora Ayako, susurró ella, dejando la bandeja sobre una esquina del escritorio. Aika-san dijo que probablemente estaría despierto estudiando. Le traje un poco de té para ayudarle a descansar. Ayako la miró de reojo. Sus ojos púrpuras parecían brillar en la oscuridad. No necesito descanso, ni tampoco té, Asia no se amedrentó. Se quedó de pie, observando el libro de etiquetas sociales y el manga. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Es usted alguien muy curioso, señora Ayakos. Salva a alguien como yo de un hombre terrible, pero luego se esconde en una habitación a leer sobre cómo ser amable. No te equivoques, respondió Ayakos, cerrando el manga de un golpe. No te salvé por bondad. Te salvé porque ese perro con sotana se atrevió a ladrar en mi presencia. En mi mundo, la insolencia se paga con la vida o con un castigo eterno. Asia bajó la mirada, jugueteando con sus manos. Aún así, gracias. Sentí su poder en la iglesia. Era frío, sí, pero también sentí una soledad inmensa. Usted habla de castigos y de ser un juez, pero, ¿quién juzga al juez? ¿Quién lo cuida a usted cuando el peso de su deber es demasiado grande? Ayako se tensó. Esa pregunta era una flecha directa a una parte de él que creía muerta. Se levantó de la silla, quedando a una altura imponente sobre la chica. Nadie me cuida porque no lo necesito. He caminado por las orillas del inframundo y he visto el fin de miles de vidas. No busques humanidad donde solo queda crueldad. Aika-san dice que es usted un tsundere, dijo Asia, levantando la vista con inocencia. No sé bien qué significa, pero ella cree que usted es alguien que protege lo que valora, aunque le cueste admitirlo. Ayako soltó un suspiro, dándose cuenta de que discutir con la ingenuidad de Asia era tan difícil como pelear contra el viento. Tomó una de las tazas de té, más por el deseo de que ella se marchara que por sed. Mañana iré a esa academia, sentenció Ayako. Tsubaki me enseñará el uso de las herramientas de este siglo. Tú te quedarás aquí con la humana ruidosa. No te acerques a esa iglesia ni a nada que huela a luz o a alas negras. ¿Entendido? Asia asintió vigorosamente, feliz de haber tenido esa pequeña charla. Entendido. Que tenga una buena noche, Rey Oscuro. Ayako casi escupió el té. ¿Tú también con eso? Vete ya de aquí. Asia salió riendo suavemente, cerrando la puerta tras de sí. Ayako se quedó solo una vez más. Miró la taza de té, luego el libro de etiquetas sociales, y finalmente la ventana. Tsundere, masculló entre dientes. Mañana mismo obligaré a Tsubaki a que me defina esa palabra. Si es un insulto, esa humana tendrá que darme muchas explicaciones.